más importante pues es saberlas manejar de manera práctica y útil para que podamos ir resolviendo este tipo de problemas, ¿sale? A ver, todavía faltan algunos de sus compañeros. Somos 14, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno. Muy bien, doctores. Vamos a empezar con los temas que hoy vamos a hablar, ¿sale? Que es el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar actualmente se considera que es el cáncer número 1 en todo el mundo. La mortalidad por el cáncer pulmonar también sigue siendo, desgraciadamente, el cáncer pulmonar más letal de todos los cánceres alrededor del mundo, sin importar si estamos en un sitio lejano o en un sitio remoto o estamos en una ciudad. Hay que considerar que el cáncer pulmonar, por mucho, pues es la primera causa de muerte por cáncer. De muerte por cáncer. Obviamente, si estamos comentando que actualmente la segunda causa de muerte en México es el cáncer, pues tenemos que considerar que el cáncer pulmonar es la primera causa de muerte por cáncer directamente pulmonar, y por lo tanto, pues debemos de estar bien claros en cómo abordar, qué hacer y considerar precisamente los factores que pueden llevar a que un paciente desarrolle cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar actualmente tiene varios factores de riesgo. Obviamente, pues el tabaquismo es muy importante para considerarlo. El ambiente, los lugares más contaminados, por ejemplo, ciudades enormes como es China, Beijing específicamente hablando, tiene ciudades muy grandes donde la contaminación pues ha sido mucho mayor que aquí, y pues la inhalación del aire ambiente en Beijing pues se considera como si estuviéramos fumando de 5 a 6 cajetillas al día. El tabaquismo, los factores genéticos son muy importantes para también a considerar. A mayor posibilidad de cáncer pulmonar vamos a tenerla si hay familiares relacionados, papás, tíos, abuelos, etcétera, mayor es lo que nosotros también desarrollemos cáncer pulmonar. El tabaquismo finalmente va a terminar siendo la causa número 1. La inhalación, por ejemplo, lo que son las neumoconiosis, es decir, la exposición constante a humos de leña, tabaco, carbón, silicatos, asbesto, en minas, por ejemplo, o en algunos trabajos, va a conferir mayor riesgo del cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar podemos dividirlo prácticamente en dos tipos: el cáncer que es no de células pequeñas y el cáncer de células pequeñas. Ambos tipos de cánceres pulmonares son importantes, ya que el cáncer pulmonar de células pequeñas usualmente es el cáncer potencialmente más curable. Aparece más comúnmente en jóvenes, aunque también está asociado a tabaquismo, es una enfermedad altamente invasiva, pero tiene la peculiaridad de que sí responde a quimioterapia. En cambio, el cáncer pulmonar que es de células no pequeñas, por mucho es el más frecuente. El cáncer pulmonar de células no pequeñas es el que está más relacionado al tabaquismo, es de peor pronóstico y pues desgraciadamente tiende a ser muy invasivo. Ahorita vamos a hablar de algunas peculiaridades de cada uno para tomarlo en consideración. Hay que hablar, doctores, precisamente que la placa de tórax hoy por hoy va a ser lo más importante para que nosotros hagamos una adecuada evaluación del paciente, y sobre todo considerar que el cáncer pulmonar asociado a tabaquismo pues confiere que todo paciente que tenga un índice tabáquico alto, usualmente arriba de 20, tiene mayor riesgo de cáncer pulmonar. La suspensión de tabaco a 10 años después de suspender el tabaco disminuye el riesgo de cáncer pulmonar hasta el nivel normal de la población. Entonces, para que lo tomemos en consideración, ¿sale? El índice tabáquico, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo es? ¿Cómo se evalúa el índice tabáquico? ¿Días por día? Sería el número de cigarros por día, que fuman. Ajá. por los años que lleva fumando, ¿no? Fuman, exactamente, y eso se divide entre 20.
Ese sería el índice tabáquico. Ajá. Este índice tabáquico, arriba de 20, ya nos confiere riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar debemos de considerarlo primariamente, que es el que está asociado más a lo que son los famosos cigarrillos. El cáncer asociado más frecuentemente a, por ejemplo, a puros, a pipas, etcétera, pues es el de lengua, de garganta y de boca. Pero en el cáncer asociado a cigarrillos, por mucho, pues son cualquiera de estos dos. Hay que tomar en consideración esto a la hora de hacer una evaluación del paciente, porque es muy importante que todo paciente que llega a nuestra consulta, independientemente del motivo, si tiene antecedentes tabáquicos, hay que hacerle la recomendación de que suspenda, dado que sabemos que finalmente la primera línea de defensa debe ser la prevención primaria. Aconsejar que los pacientes dejen de fumar siempre va a ser la primera recomendación para evitar el cáncer pulmonar, y pues obviamente en cada visita, sea el motivo por el que sea, siempre se debe aconsejar y buscar métodos para que el paciente deje de fumar y por lo tanto, pues con eso reduzca su riesgo de cáncer. ¿Vale? Sabemos que el cáncer pulmonar a veces no da manifestaciones, entonces todo paciente que tiene un índice tabáquico idealmente debe de hacer por lo menos una placa de tórax al año y evaluar si hay algún tipo de anormalidad. Las anormalidades más frecuentes que llegamos a ver usualmente en el paciente sin síntomas, en el asintomático, pues puede ser la presencia de nódulos. Nódulos pulmonares se considera toda lesión menor de 3 centímetros que se encuentra en el parénquima pulmonar. Casi siempre las calcificaciones completas son granulomas calcificados, son totalmente benignos. La presencia de granulomas con engrosamiento pleural y a veces linfadenopatía, ¿qué nos haría pensar? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Puedes repetir, por favor? La presencia de calcificaciones pleurales, calcificaciones en los ganglios linfáticos, ¿qué nos haría pensar? Un proceso neoplásico, tumoral, pues. Antes de eso, acuérdense, un complejo de Ghon, de tuberculosis. Sabemos precisamente que dentro de los factores de riesgo para cáncer también está la tuberculosis. Entonces, por eso, muy importante evaluar. En la placa de tórax tenemos que señalar y buscar significativamente cualquier masa menor de 3 centímetros. Hay que buscar precisamente que haya calcificaciones y otro punto muy importante es determinar exactamente la forma de las calcificaciones. Las calcificaciones completas casi siempre son datos de buen pronóstico. Las que son incompletas, las que casi siempre van de la mano con cambios linfangíticos, son los que, por ejemplo, los cambios linfangíticos se refieren precisamente a observar pequeñas líneas que salen de un tumor que está calcificado de manera irregular. Estos cambios hacen que los nodos y los ganglios linfáticos se inflamen. Entonces, ese sería un indicativo de que a lo mejor ese nódulo pulmonar pudiera ser maligno. De ahí la importancia de que hagamos la adecuada evaluación de cada lesión que lleguemos a nosotros a observar. Los síntomas, en la mayor parte de las etapas principales, el paciente, pues desgraciadamente no tiene ningún síntoma. Por eso las placas de tórax, a la hora de evaluar al paciente que tiene un índice tabáquico mayor de 20, debe de ser muy importante. La tomografía puede ser de mucha utilidad ante este tipo de lesiones, sobre todo cuando son lesiones potencialmente de carácter maligno. Calcificaciones linfangítica se llama, o permeación linfática también se llama, que jalan la pleura. Esas son las que tienen que evaluarse con una tomografía. Si tenemos, por ejemplo, una calcificación totalmente homogénea en alguno de los campos pulmonares, puede ser que en 3 a 6 meses con una nueva radiografía veamos y comparemos el tamaño.
Si sigue de las mismas características, puede ser que tengamos que hacer nada más una evaluación anual si es que el paciente sigue fumando. Pero como les recuerdo, siempre que tengamos algún paciente, independientemente del motivo, hay que ver la posibilidad de que renuncie al tabaquismo, dada la gran toxicidad que hay. ¿Sale? Hay datos clínicos muy importantes, doctores, a comentar. Desgraciadamente, a veces el hallazgo de estos datos clínicos nos puede hacer sospechar de un cáncer pulmonar, pero desgraciadamente muchas veces ya es un cáncer más avanzado. Por ejemplo, pues tenemos pérdida de peso, inexplicable, cambio en lo que es la tos y la producción de expectoración. Más expectoración, más disnea, con expectoración hemoptoica, debe hacernos pensar mal e inmediatamente iniciar un protocolo de estudio. ¿Sale? Debemos de tomar en consideración también dolor óseo. El dolor óseo puede ser muy importante, muy impactante y usualmente puede ser una situación grave que conlleva al paciente incluso a situaciones más delicadas como es una paresia, una úlcera sacra, una sepsis. Entonces hay que tomar en consideración que todo paciente con índices tabáquicos arriba de 20 que tenga dolor óseo, sobre todo de la región lumbar, de las regiones costales, del dolor de hombro, debe de hacernos inmediatamente empezar un protocolo de estudio para tratar de evaluar si no tiene cáncer pulmonar. Sin embargo, también hay otras manifestaciones muy importantes a considerar como son los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos son usualmente más frecuentes en el cáncer de células pequeñas y pueden aparecer meses e incluso hasta años antes de que el paciente desarrolle el tumor como tal. Por eso la presencia de estos síndromes paraneoplásicos debe llevarnos inmediatamente a un protocolo de estudio para determinar si el paciente no tiene un tumor y que potencialmente sea incluso hasta curable. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que se manifiestan como sodio bajo, de manera persistente, a veces hiponatremias graves, que pueden requerir hospitalización, debe hacernos sospechar que tengan un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, a veces el síndrome de Cushing, por secreción importante de hormona adrenocorticotrópica, directamente del tumor. Podemos llegar a observar a veces episodios de tromboflebitis o tromboembolias, ¿sale? Meses, acuérdense, o años antes. Entonces, todo paciente que tenga un índice tabáquico, ya sea una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar, es obligatorio que iniciemos un protocolo de estudio para tratar de determinar si ese evento trombótico o flevítico pudo estar asociado a un síndrome paraneoplásico. Tenemos otro que es la miastenia o síndrome de miastenia de Lambert-Eaton, es decir, el paciente puede presentar debilidad generalizada de las 4 extremidades y que esta miastenia pues usualmente vaya progresando a lo largo del día. Entonces la miastenia de Lambert-Eaton es una situación importante a considerar. A veces la poliglobulia puede ser un dato también importante que nos sugiera un síndrome paraneoplásico. Entonces, datos clínicos como pérdida de peso, cambio en la tos, en la producción de expectoración, dolor óseo, puede ser sugerente de que hay un tumor. Síndromes paraneoplásicos usualmente pueden aparecer mucho tiempo antes, son más frecuentes en los cánceres de células pequeñas, pero no son únicos de ellos, también pueden aparecer en los otros tipos de cáncer. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Hay que considerar que tenemos estos dos tipos histológicos, no de células pequeñas y de células pequeñas. El que no es de células pequeñas, usualmente tenemos lo que es el carcinoma broncogénico, tenemos lo que es el adenocarcinoma y tenemos lo que es el cáncer de células grandes. Y de células pequeñas, solamente hay dos tipos, que sería el microinvasor y no microinvasor.
Estas estirpes histológicas son muy importantes determinarlas porque actualmente los nuevos tratamientos se enfocan a buscar a través de la biología molecular ciertos marcadores que hacen que los tumores cambien actualmente su pronóstico. Se ha visto que los nuevos medicamentos biológicos que se utilizan, gracias a un protocolo de estudio adecuado y unos estudios con biología molecular, puede detectar a aquellos pacientes que responden al tratamiento. Entonces es muy importante que lo tomemos en consideración. Todo paciente con cáncer pulmonar requiere forzosamente un estudio de biología molecular sobre el tumor para saber qué medicamentos podemos llegar a utilizar. Sin embargo, recordemos que desgraciadamente la expectativa de vida del cáncer pulmonar ya cuando está desarrollado puede ser muy baja. Entonces es por eso que debemos llegar a tomar en consideración estos factores. Los datos clínicos radiológicos también a considerar, por ejemplo, aquí, doctores, pues sería, por ejemplo, en la región de los ápices pulmonares, podemos llegar a encontrar atelectasias. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en un momento cuando hablamos de neumonías? Las neumonías del lóbulo medio, las neumonías apicales, son sugerentes por el sitio donde están de procesos obstructivos bronquiales y que por lo tanto debe hacernos sospechar ante la presencia de estos que puede haber un tumor allí. Sin embargo, no es lo único, también podemos llegar a tener atelectasias, por ejemplo, la atelectasia del lóbulo apical puede ser un índice precisamente que sugiere que, por ejemplo, la pérdida de la cúpula apical puede formar algo que se llama signo de la S, como su nombre lo dice, y es un indicativo de cáncer pulmonar. Entonces, esta zona va a presentar, usualmente en el ápice pulmonar, una reducción de lo que es la cúpula pulmonar en el hemitórax afectado, junto con una atelectasia, que si se acuerdan, lo que va a hacer es traccionar hacia el lado afectado, junto con una región pulmonar prácticamente blanca o radiopaca. Esos datos de atelectasias sin causa aparente puede ser un indicativo de cáncer pulmonar. Esto se llama también tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast es el cáncer pulmonar apical. Usualmente puede causar parálisis de la cuerda vocal del lado afectado. Usualmente puede ocasionar también síndrome de Horner del lado afectado y puede causar una atelectasia con dolor importante de hombro o de tórax. Entonces, acuérdense, todo paciente con índice tabáquico mayor de 20 debe de realizarse ante dolor de espalda, dolor de columna sin causa aparente, sin traumatismo, ante la presencia de neumonías, ya sea neumonías del lóbulo medio, neumonías apicales o la presencia de un síndrome de Pancoast, inmediatamente la búsqueda de un probable tumor, ¿ok? Es muy importante que tomemos en consideración esto, doctores, ya que estos pequeños datos clínicos y datos radiológicos nos pueden ayudar mucho a evaluar a un paciente. Otros datos que podemos llegar a tener también pues son los derrames pleurales. Ya lo vimos en su momento, los derrames pleurales, sobre todo cuando son linfocíticos y se acompañan de sangre a la hora de hacer la punción, nos debe de hacer sospechar también que no haya cáncer pulmonar. ¿Qué se hace primero? Pues obviamente, si clínicamente el paciente tiene un síndrome de derrame pleural, pues va a venir con disnea, usualmente aguda, muy intensa. Hacemos una toracocentesis y después de la toracocentesis y evaluación de líquidos, si es un líquido hemático de predominio linfocítico, hay que hacerle la tomografía para tratar de determinar, evaluar la extensión del tumor y así poderlo graduar y saber en qué etapa está para que nosotros le podamos proveer al paciente un pronóstico en base a lo que detectemos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doc. Todo paciente con cáncer pulmonar, entonces, tiene que ser evaluado con índices tabáquicos arriba de 20. La placa de tórax no se considera actualmente
que sea como que la salvadora, ni siquiera la tomografía. Son los estudios de arranque con los que nosotros empezamos a evaluar a un paciente, pero no es como el Papá Nicolau, que si nosotros detectamos las primeras células displásicas, podemos evitar que el paciente desarrolle cáncer y evitemos que se muera. Eso no lo hacen estos estudios, desgraciadamente. Se ha visto también la posibilidad de hacer otros estudios más invasivos, pero hasta ahorita no se ha demostrado que otro tipo de estudios, incluso más invasivos, puedan ayudar a reducir la mortalidad por cáncer pulmonar. Entonces es muy importante tratar de evaluar al paciente de una manera coordenada y sobre todo ver qué tanto le podemos ayudar. Los datos clínicos más importantes son los hallazgos radiológicos, tomográficos. Sin embargo, vamos a considerar varios puntos. El carcinoma broncogénico y el carcinoma de células pequeñas usualmente son tumores que se dice que son tumores centrales. Casi siempre están prácticamente en los bronquios y muchas veces no se ven. Pueden ser tumores endobronquiales o endotraqueales. Estos tumores, usualmente si no se observan en una radiografía o se alcanzan a apreciar mínimamente en una tomografía, requieren que se haga un procedimiento de broncoscopía para toma de biopsia. La broncoscopía con toma de biopsia puede ser muy importante, sobre todo en aquellos síndromes cancerosos que se acompañan de atelectasia y en que la tomografía revela que no hay lesiones aparentemente. Caso contrario, el adenocarcinoma, lo voy a poner en punteado aquí, y el carcinoma de células grandes usualmente tiende a ser muy periférico. Las lesiones usualmente son más periféricas, por lo tanto ya no son factibles de biopsiar a través de broncoscopía y pueda que se requiera de otro procedimiento como la toracoscopía o la biopsia a cielo abierto. Entonces, acuérdense, hay que procurar determinar qué es lo que está teniendo nuestro paciente, hacer una evaluación completa y de ahí partir a saber qué estudios serían los más convenientes. Ante lesiones periféricas, siempre debemos de considerar adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el cáncer pulmonar más frecuente no relacionado a tabaquismo. Se cree que puede tener que ver también la exposición a contaminantes, pero no directamente el tabaco, a radiación y algunas otras sustancias potencialmente tóxicas. Sin embargo, acuérdense, adenocarcinoma es el tumor que no está relacionado a tabaquismo tan frecuentemente como los otros, ¿sale? El adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes, que son histológicamente, pueden presentarse muy periféricamente y causar tempranamente invasión de lo que es la pleura, invasión de la cúpula diafragmática, invasión del pericardio, por ejemplo, o invasión de otras estructuras muy tempranamente, como es la pleura contralateral, los ganglios linfáticos contralaterales, o incluso el hueso, directamente la parrilla costal. Entonces, es muy importante que tomemos la decisión. Al tener una placa de tórax, si encontramos una lesión sospechosa, usualmente tenemos que llevarle seguimiento, observar su tamaño. Toda lesión arriba de 3 centímetros ya se considera que es un cáncer pulmonar. Si tiene calcificaciones irregulares dentro, puede hacernos pensar que es un cáncer pulmonar. Si hay permeación linfangítica, si hay inflamación pleural o francamente derrame pleural, debemos de considerar que ya es un carcinoma invasor. Entonces, hay que tomarlo en consideración, doctores. ¿Sale? Acuérdense, lo ideal sería detectar al paciente mucho antes de que haga el cáncer, pero desgraciadamente, pues hay pacientes que van a seguir hasta incluso fumando, entonces tomémoslo en consideración. ¿Sale? ¿Hasta aquí vemos bien? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí te está quedando todo claro? Sí, doc. Doctor, nada más, dijo que cuando encontramos ya derrame pleural, se refiere ya a un, ¿a cómo? ¿A un tumor qué? Usualmente ya invasor. ¿Invasor? Ok, gracias. Sí, un derrame pleural maligno, doctores. Acuérdense, un derrame pleural intenso, usualmente más del 50%. A la hora de hacer la punción es hemático,
y ahora de mandarlo a hacer citológico, observamos que es de predominio linfocítico. Eso nos está hablando de que es lo más probable un cáncer pulmonar. Y por lo tanto, estamos obligados a hacer el protocolo de estudio para determinar qué tipo de cáncer pulmonar es y sobre todo ver si es factible darle quimioterapia al paciente o darle tratamientos biológicos como los nuevos tratamientos que existen hoy en día para mejorar la supervivencia, mejorar la calidad de vida o incluso si es factible, pues hasta curarlo. ¿Sale? Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba el signo de la atelectasia del lóbulo apical? Es el signo de la S, doctora. ¿Ese? Forma una S. Oh, Ajá. ok. Entonces tracciona lo que es el callado aórtico hacia el lado afectado, desaparece lo que es la cúpula apical. Aquí está la clavícula, debería de estar por arriba de la clavícula la cúpula del lóbulo superior y está baja. Ajá. Y forma una S porque el callado aórtico se desplaza hacia el lado afectado, ¿sale? Esto prácticamente, esta lesión junto con una zona radiopaca apical, nos debe de hacer pensar que es un tumor de Pancoast. Aquí está anotado, Pancoast. Ajá. Tumor de Pancoast, básicamente se manifiesta como dolor en el hombro, dolor hacia la región baja del cuello, de la mandíbula, junto con un síndrome de Horner unilateral, ¿sale? Por eso les decía, el dolor óseo es fundamental evaluarlo, porque muchos pacientes pueden llegar a presentar dolor en la columna lumbar, dolor en la región torácica, dolor en alguna costilla por invasión directa del tumor, ¿sale? Gracias. Una vez que ya tenemos la placa de tórax, entonces debemos de considerar hacer la tomografía, doctores. Voy a borrar tantito esto, ¿sale? La tomografía es el estudio ideal que sigue después de detectar alguna normalidad en la placa de tórax. Idealmente debemos de pedir que sea una tomografía de alta resolución y debe de ser idealmente con contraste. Recordemos que el contraste se mete en sitios donde la barrera sangre-pulmón se ve afectada, cuando hay, por ejemplo, una invasión del tumor. Entonces, una tomografía simple y contrastada de alta resolución de tórax es el estudio que sigue después de una placa y nos permite llegar a evaluar precisamente si hay extensión a los ganglios linfáticos, nódulos, si hay extensión extrapulmonar y el tamaño real del pulmón. Si todo esto es negativo, hay que hacer una broncoscopía, ¿sale? Porque varios de los tumores, sobre todo los de tipo de células pequeñas y carcinoma broncogénico, o también se le llama carcinoma escamoso, acuérdense, se puede encontrar dentro de los bronquios secundarios, terciarios o primarios, cosa que la broncoscopía nos puede ayudar a ver. La presencia, por ejemplo, de nódulos, si son del mismo lado, con un tumor arriba de 3 centímetros, sin extensión a ningún otro órgano, nos permite clasificar a través de la clasificación de TNM en diferentes estadios, ¿sale? Los estadios pulmonares, que ya les mandé, no es necesario que se lo sepan completamente. Aquí lo importante es saber los datos del mal pronóstico que hay que considerar. Por ejemplo, un dato de mal pronóstico que puede considerarse, pues es el derrame maligno, las metástasis a distancia, la invasión de nódulos contralaterales. Esos son datos de mal pronóstico. Entonces, cuando estos puntos, pues lo más probable es que ese paciente desgraciadamente ya tenga una esperanza de vida de 6 meses a 1 año. En cambio, si detecto el tumor, por ejemplo, in situ, a través de una broncoscopía, si detecto que no hay ganglios linfáticos afectados, o
o si los hay, no están centrales y no se están extendiendo al otro lado, y si no hay metástasis, puede ser que el paciente se cure. Es muy importante tomar en consideración que si el paciente se va a operar, doctores, tenemos que hacer una evaluación completa. Dentro de esta evaluación completa, consideremos precisamente dos factores. El primer factor a considerar es cómo se encuentra el paciente, el estado de salud del paciente. Ajá. Eso lo hacemos a través de varios cuestionarios, a través de varios esquemas que evalúan el estado de salud del paciente. Un ejemplo, si es un paciente que tiene, por ejemplo, un estadio 1, o 2, pero está desnutrido, no tiene apoyo de los familiares que estén cerca de él, no tiene dinero, no tiene un apoyo económico, psicológico, social adecuado, pues puede ser que el paciente, aunque esté en estas etapas, no le vaya tan bien. Entonces es muy importante evaluarlo. Y en segundo lugar, tenemos que evaluar el estado pulmonar. ¿A través de cómo? De una espirometría. Sobre todo, una espirometría de patrón completo. La que evalúa volúmenes y capacidades pulmonares es el mejor estudio que se puede evaluar, porque recordemos que muchos de estos pacientes tienen índice tabáquico importante y muchos de ellos van a tener enfisema pulmonar o fibrosis pulmonar por el simple hecho de que fumaron. Entonces puede ser que nosotros encontremos pacientes que estén en el estadio 1 o 2, que son potencialmente curables, pero que no se pueden operar porque ya tienen, por ejemplo, GOL 4. Si ya tienen GOL 4, es decir, ya tienen hipertensión arterial pulmonar, ya requieren oxigenoterapia crónica, si ya tienen falla cardíaca derecha, pues su riesgo cardiovascular para que se lleve a cabo una cirugía ya no permitiría que se llevara a cabo, ¿no? Si tienen, por ejemplo, un BEF1 menor de 30, pues tampoco ya se considerarían candidatos para operarlos aunque quisiéramos. Por eso es muy importante determinar el estadio en el que se detecta el paciente, ver su estado de salud general y saber cómo está su estado de salud pulmonar. El estadio 1 es totalmente curable, el 2 también, el 3A todavía puede ser potencialmente controlable, a lo mejor ya no curable, pero sí controlable con los nuevos tratamientos. El 3B y el 4, ya prácticamente estamos diciendo que hay una esperanza de vida de 6 meses a 1 año. Sin embargo, sí puede beneficiarse con los medicamentos biológicos. Algunos medicamentos biológicos, como lo que son los bloqueadores del factor de crecimiento epidérmico, los factores de crecimiento endotelial, que estén presentes en la biopsia del tumor que se encuentra, puede darnos la pauta para utilizar surinib, imitanib, algunos otros medicamentos que, como un efecto biológico, pueden ayudarnos a tratar correctamente este tumor y, sobre todo, mejoran la expectativa de vida. A veces el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, debe de entrar un oncólogo médico, un oncólogo quirúrgico, un cirujano de tórax, y un rehabilitador pulmonar, ya que pues, si el paciente es candidato y va a perder finalmente a través de una lobectomía o u otro procedimiento de ese tipo, una importante capacidad pulmonar, y pues va a requerir finalmente que el rehabilitador pulmonar mejore su estatus pulmonar antes y después de la cirugía para que haya mayor éxito. Sin embargo, acuérdense, por el simple hecho de fumar, la calidad de vida de los pacientes usualmente hace que sea más difícil tratarlos correctamente y sobre todo curarlos. Es por eso que hoy por hoy la recomendación principal de todas las asociaciones médicas enfocadas al cáncer pulmonar es que hay que evitar el tabaquismo. Estamos hablando ahorita de cáncer pulmonar, pero sabemos que el cáncer pulmonar no es el único asociado al tabaquismo, también está el cáncer pancreático, el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, el cáncer de hígado, el cáncer de estómago. Entonces, hay que considerar que todo paciente que fume, en cada consulta, independientemente de que vaya por eso o no vaya por eso,
se le insista, se le motive para dejar el tabaco, porque es uno de los factores principales de muerte en general, cardiovascular, por cáncer y por enfermedad pulmonar, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, es muy importante que tomemos esto en consideración, doctores. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bueno. ¿No? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Ya tienen la bibliografía, si se fijan, son las recomendaciones que estamos haciendo, ¿no? Todo cáncer que se encuentra en las zonas centrales debe de ser sujeto a un estudio con broncoscopía. Todo tumor que sea periférico debe de ser una toracoscopía. Siempre debe de buscarse realizar una biopsia, pero ojo, con biología molecular para determinar si es factible hacer la curación. No solamente sirve estadificarlo como de células no pequeñas o de células pequeñas, sino también implica precisamente determinar si tiene, a través de algunos estudios como la inmunohistoquímica y la biología molecular, marcadores de crecimiento de mal pronóstico, para los cuales existen los tratamientos biológicos. Allá en Estados Unidos se ha visto que la muerte por cáncer en general se ha ido reduciendo paulatinamente, sobre todo de los cánceres más malignos, como el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, y es gracias a estos tratamientos biológicos que se pueden hacer. ¿Cuál es el problema a veces, doctores? Se los voy a comentar. A veces ya los encontramos con derrame pleural maligno, con extensión importante, usualmente ya tumores muy grandes, con metástasis a distancia, y con una invasión de los nódulos de manera importante, de manera contralateral. Esos datos, doctores, hacen precisamente que ya se considera hablar con la familia, explicarles que ya está en un estadio que ya no es factible de curación y que por lo tanto se le pueden ofrecer tratamientos biológicos para mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el problema de ellos? Es que muchos de ellos son bastante caros, a veces no los tiene el IMSS, a veces no los tiene el ISSSTE, obviamente no los tiene, por ejemplo, más que para protocolos, el Instituto de Cancerología. Si entras a un protocolo de estos nuevos tratamientos biológicos y te lo dan gratis, pues ya te ahorraste una buena cantidad de dinero. Sin embargo, tristemente, en otros lugares, lo que se observa y lo que se recomienda es hacer un tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo es pues darles oxígeno, control del dolor, oxigenoterapia crónica, acuérdense, control del dolor, puede ser anticoagulación profiláctica, dado que estos pacientes pueden hacer tromboembolismo muy fácilmente o infarto agudo del miocardio. Y bueno, pues es triste porque es muy frecuente ver el cáncer invasivo, dado que ya cuando tienen síntomas, el paciente ya tiene una enfermedad extensa, pero sí hay que catalogarlo, porque en el caso del cáncer de células pequeñas, solamente hay dos fases, lo que es no microinvasor y microinvasor. Y aún así, el cáncer de células pequeñas, aunque es muy agresivo, a través de su detección con biología molecular, puede ser factible de curación, aunque sea avanzado. Algo muy parecido se ha hecho con el cáncer de mama, que también es un cáncer microinvasor. Se dan tratamientos importantes de quimioterapia y puede curarse. Entonces, aquí lo que quiero que recuerden, doctores, en principal, pues el factor de riesgo principal es el tabaquismo. Hay que buscar hacer radiografías y en su caso tomografías para todos los pacientes que tienen índices tabáquicos importantes, y si se detecta alguna de estas estirpes, se les puede dar tratamiento biológico para mejorar la calidad de vida, o incluso, en el caso de células pequeñas, puede ser totalmente curable. Las metástasis a cerebro, las metástasis a columna, con paraparesia, con dolor, pueden tratarse con radioterapia. Sin embargo, muchos de ellos ya no recuperan la movilidad de las piernas y tristemente puede ser pues la pauta para que se infecten, que hagan neumonía intrahospitalaria, que hagan neumonías de repetición, que hagan infección de vías urinarias o que hagan una infección de una úlcera sacra y un proceso séptico que termine en la muerte del paciente. La realidad es que no es nada agradable ver a un paciente con cáncer y menos con cáncer pulmonar. Y sin embargo, eso sí les comento, va a ser el cáncer pulmonar que más fácilmente pueden llegar ustedes a detectar, tanto en la consulta privada o como en la hospitalización, porque desgraciadamente, como lo habíamos dicho,
es el cáncer pulmonar. La primera causa de muerte por cáncer en el mundo está asociado a tabaquismo y pues sabemos precisamente que vivimos en un lugar donde desgraciadamente se sigue fumando mucho, tanto en hombre como en mujer. Es por eso que les digo tanto a los niños como a las niñas, por favor, no fumen, porque esto mata en serio. ¿Sale? ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doc. ¿No? ¿Todo bien? Doctor, Sí. en fumadores de otras cosas, por decir marihuana, Uh-huh. ¿el riesgo también se ve aumentado? Sí, doctor. Hay una revisión que salió hace como 2 años, donde se habló precisamente que el consumo regular de marihuana también está asociado a cáncer pulmonar. Sin embargo, la proporción de daño no es tanta si se usa, por ejemplo, pipa. Ajá. Sin embargo, los alcaloides que contiene la marihuana también son cancerígenos. Puede haber cáncer de garganta, de cuerdas bucales, de lengua, ajá, carcinomas escamosos del labio, de la boca. Entonces, ¿el uso periódico de marihuana también puede causar cáncer pulmonar? Sí, definitivamente sí. Ok, gracias. ¿Algo más, doctores? Doctor, ¿y Con los toda vapeadores? confianza, pregunten. Acuérdense, este es el tumor más frecuente que van a ver. ¿Y los Más frecuente, tanto en su consulta como en la hospitalización. El paciente puede llegar con tos, con expectoración hemoptóica, con pérdida de peso, con dolor óseo, con un síndrome de Horner, ajá, con un dolor de hombro. Y se los comento, hay que hacerles una buena evaluación. A mí me ha tocado pacientes que tienen índices tabáquicos altos y vienen por dolor de espalda. Y a la hora de evaluarlos, encontramos que es una lesión metastásica. Entonces, de ahí la importancia de que evaluemos lo más pronto posible y de manera adecuada a todo paciente que tenga dolor óseo, dolor lumbar sin causa aparente, anemia, poliglobulia, pérdida de peso sin causa aparente, pero con cambios en la expectoración y que tenga un índice tabáquico alto, pues hay que buscarle. Sabemos que el cáncer pulmonar no es lo único, hay muchos otros cánceres, pero el que más letalidad da por mucho, pues es el pulmonar, ¿sale? Y acuérdense, el tratamiento curativo se les puede ofrecer a estos pacientes siempre y cuando tengan un adecuado estado de salud, que no tengan más comorbilidades y que su estatus pulmonar se presta para que sea cirugía de resección. El tratamiento de cirugía de resección pulmonar es el tratamiento curativo del cáncer. Sin embargo, como les digo, si no tienen un buen estado de salud general o no tienen una buena función pulmonar, así lo detectemos en el estadio 1, puede ser que el paciente no sea candidato al tratamiento. Pero el punto a recordar ahorita es que ya existen tratamientos biológicos basados en la extirpación de todo el tumor o de parte del tumor y que a través de estudios de biología molecular nosotros le ofrezcamos al paciente tratamientos biológicos para prolongar su calidad de vida, para mejorar su calidad de vida y que finalmente sí existen, ¿sale? No debemos de darnos por derrotados a la hora de encontrar un cáncer pulmonar. Si hacemos un buen protocolo de estudio y tempranamente lo llevamos a cabo, puede ser que ese paciente con un tratamiento biológico se cure. Si es de células pequeñas, tiene mayor índice de curación con quimioterapia, con cisplatino, doxorubicina, ajá, o algunos otros de quimioterapia que suele existir, porque potencialmente es más curable. Y no olvidemos también que los síndromes paraneoplásicos, como la miastenia de Lambert-Eaton, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome de Cushing secundario, pueden presentarse meses o años antes de desarrollar un tumor pulmonar. Una tromboflebitis migratoria, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, también pueden ser indicativos de algún tipo de cáncer, meses o años antes de que el paciente lo desarrolle en su totalidad. Entonces, ante la presencia de estos factores en pacientes que tienen índices tabáquicos importantes, pues obviamente debemos de estar a la vanguardia de la evaluación del paciente con estos estudios que tenemos y ofrecerle un tratamiento que puede ser incluso hasta de curación. ¿Sale?
¿No hay más dudas, doctora? ¿Preguntas? ¿Seguros todos? Sí, doc. Bueno, ok. Ahorita voy a borrar el pizarrón y vamos a ver la segunda parte, ¿sale? La segunda parte tiene mucho que ver con este síndrome que habíamos comentado. Básicamente se refiere al tromboembolismo pulmonar, la tromboembolia pulmonar. Ahorita con la situación del COVID, estamos viendo cada vez más tromboembolia pulmonar, doctores. Entonces es muy importante que ustedes hagan una buena evaluación de los pacientes y consideramos precisamente que la tromboembolia pulmonar, pues es la patología cardiopulmonar más engañosa que existe a nivel hospitalario. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿ya puedo borrar esto? Sí, doc. Ok. Una pregunta rápida, doctor. Claro que sí, doctora, dígame. Había leído que el vaping, varias cosas sobre eso, o sea, como que unos dicen que es malo, Ajá. o sea, tanto igual o más que el cigarro, y otros dicen que no es malo para los pulmones. Entonces esa es mi pregunta. El vaping está asociado a daño pulmonar, sobre todo porque cuando se utilizan sustancias a base de aceites, incluso aceites minerales, o incluso aceites naturales, se ha visto que ocasiona daño pulmonar, causa algo que se llama neumonía química. Y estos pacientes pueden hacer un síndrome de distrés respiratorio agudo, muy parecido a lo que ocurre con el COVID. Por eso es que el vaping, aunque se considera que no es tan de riesgo para cáncer pulmonar, porque realmente tiene muy poquito tiempo, no sabemos si realmente va a pasar lo mismo que con el tabaco, con el uso de pipa, con el uso de puro, eso no lo sabemos. Sí consideramos que los aceites esenciales usados para el vaping pueden causar daño pulmonar, neumonías químicas, neumonías asociadas a grasa, que potencialmente terminan en síndrome del distrés respiratorio agudo y que desgraciadamente también puede ser mortal. Por lo tanto, en pocas palabras, no hay que probar el vaping porque no sabemos qué tal si nos venden un aceite para hacer el vaping y viene pues ahora sí que es de los que no están asociados a algún efecto benéfico, sino es alguno de los que están contaminados con grasas o con otros aceites minerales y nos causa una quemadura química. Pues lo ideal sería no utilizarlo, pero su asociación con cáncer pulmonar ahorita no queda clara porque se requiere mucho tiempo, muchos años, para ver si va a conferir riesgo también, como lo es el tabaco, la exposición a humo de leña, carbón, petróleo, el uso de marihuana de manera médica o recreativa. Definitivamente no lo sabemos porque el vaping pues, tiene que 3, 4 años, ¿no? Sí, lleva poco tiempo. ¿Alguna otra duda, doctores? Con todo gusto. ¿No hay más? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, vamos a hablar entonces ahora, doctores, del siguiente tema. Ya les mandé la guía del año pasado, del 2019. Es muy parecida a la guía de la Sociedad Americana de Hematología, donde viene lo que es la evaluación para el manejo correcto de la tromboembolia pulmonar y de la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, como les comentaba, doctores, es un padecimiento cada vez más frecuente, cada vez es más resultado de algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, el simple hecho de ser obeso, obviamente el tabaquismo, el uso de estrógenos,
la inmovilidad y la mayor edad son factores que hacen que el paciente desarrolle más probabilidad de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda, debemos de recordar, casi siempre es un padecimiento que ocurre en las venas de las piernas. Por mucho, el 99% de la trombosis venosa profunda ocurre a nivel de las piernas, ¿sale? A nivel de la vena safena interna, a nivel de lo que es la vena poplitea, ajá. Cuando ocurre a nivel externo, por ejemplo, una flebitis externa, usualmente no hay riesgo ahí de tromboembolismo pulmonar, pero si es una trombosis venosa profunda, como su nombre lo dice, tibial anterior, peronea interna, poplitea, safena interna, o vena femoral, superficial, o vena pulmonar principal, esos sitios pueden conferir riesgo de que el coágulo que se forma se desprenda y viaje hacia la circulación pulmonar. La trombosis venosa profunda, entonces, va a presentar algunos síntomas en todos los pacientes que tienen mucho tiempo hospitalizados. Sin embargo, no nada más eso. Viajes arriba de 8 horas que requieran estar sentados de manera constante, por ejemplo, los vuelos o los vuelos transatlánticos pueden conferir mayor riesgo de una trombosis venosa profunda. Estar sentado, por ejemplo, en un camión, porque, por ejemplo, hay personas que se echan 12, 14 horas de aquí de la Ciudad de México y que van a Monterrey, pues más o menos echan como 12 horas sentados. Todo proceso de inmovilidad que sea mayor de 8 horas en un paciente que es obeso, que tiene varices, que tiene antecedentes de tabaquismo, mujeres usuarias de estrógenos, pacientes con diabetes, pacientes con inmunidad y de la tercera edad, deben de considerarse pacientes que son altamente susceptibles de desarrollar trombosis venosa profunda. Los síntomas a veces no queda claro, puede haber edema de uno de los miembros pélvicos, puede haber dolor, que es el famoso signo de Homans, puede haber aumento del trayecto de las venas, de la pierna afectada. Va a haber eritema. Estos datos nos deben de hacer pensar en un paciente que tiene cualquiera de estos factores de riesgo, la presencia de una trombosis venosa profunda. Muy importante, doctores, cuando nosotros evaluamos al paciente, debemos de considerar que si tiene alto riesgo de trombosis venosa profunda, pues debemos de iniciar un protocolo de estudio. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, los criterios de Wells. Son criterios que nos hablan de qué posibilidad hay de que un paciente que viene conmigo con hinchazón y dolor de una pierna pueda tener una trombosis venosa profunda. Si tenemos, por ejemplo, riesgo intermedio o alto, lo recomendable sería hacer un ultrasonido Doppler venoso de miembros pélvicos, ¿sale? La trombosis venosa profunda también puede llegar a ocurrir en pacientes en miembros torácicos. Sin embargo, pues esto es menos del 1%. ¿Quiénes creen ustedes que sean pacientes que pueden hacer trombosis venosa profunda de miembros torácicos? ¿Alguna duda? ¿Los pacientes con algún catéter? Exactamente, doctora, muy bien. Pacientes que tienen, por ejemplo, catéteres, puede ser de hemodiálisis, o que tengan fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. Muy bien, exactamente. Esos pacientes que tienen catéteres para hemodiálisis o fístulas arteriovenosas, recordemos, son vasos sanguíneos que están siendo invadidos o por un cuerpo extraño, que sería el catéter, o que son más gruesos de lo normal, que son los que se forman a través de una fístula arteriovenosa. Esos pacientes también pueden desarrollar trombosis del catéter o trombosis de la fístula. Yo he visto en las unidades de hemodiálisis casos en los cuales un trombo en el catéter
o un trombo en la fístula arteriovenosa, se puede desprender y dar lugar a una tromboembolia pulmonar. Entonces, es muy importante a la hora de evaluar el paciente, determinar ante una trombosis, tromboembolismo pulmonar, determinar si es de los miembros pélvicos, que es el 99% de los casos, o de miembros torácicos. Exactamente, un catéter o una fístula arteriovenosa, totalmente correcto. Algunas displasias sanguíneas, algunos síndromes, por ejemplo, la poliglobulia maligna, la trombocitosis esencial, lo que es los cuadros de trauma con fracturas de miembros torácicos, trauma de miembros torácicos, también puede conferir el riesgo de formar trombos. Sea cualquiera de estos factores, hay que hacerles un ultrasonido Doppler, ¿sale? Puede ser que ustedes soliciten un ultrasonido Doppler de la fístula, un ultrasonido Doppler de las venas del brazo, si tiene, por ejemplo, un catéter allí, o, por ejemplo, que tenga una fractura importante de huesos largos, hay que hacer un ultrasonido Doppler. Y en el caso de las piedras, pues con mayor razón. Acuérdense, lo que es la tibial, lo que es la poplitea, lo que es la safena, o lo que es la femoral, son venas profundas y por lo tanto la afectación de las venas profundas detectadas a través de un ultrasonido Doppler nos sugiere precisamente que estamos ante una trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda, después de confirmarla con el ultrasonido, pues definitivamente requiere pues, tratamiento. El reposo absoluto es importante. Es muy importante también no utilizar nada que comprima, no comprimir ni la pierna, ni el brazo, lo que tenga el coágulo ahí, y empezar un tratamiento anticoagulante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Ok. Se considera, pues, que el paciente tiene un coágulo ya detectado en miembro torácico o en miembro pélvico. El reposo es muy importante que se lo comentemos al paciente y bueno, pues vamos a hablar un poquito del tratamiento que se les debe ofrecer. No debe de haber compresión y el paciente tiene que estar bien hidratado. ¿Sale? No se le debe de poner medias de compresión ni vendaje a la pierna o al brazo que tenga una trombosis. Se debe de dejar libre, con reposo, inmovilización y tenemos que empezar con anticoagulantes. La trombosis venosa profunda, aunque es muy frecuente, se puede manejar sin problema en casa. Actualmente ya tenemos esa excelente opción. Vamos a hablar de los dos tipos de tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento intrahospitalario, si lo detectamos dentro del hospital, y el tratamiento como externo. ¿Sale? El intrahospitalario y como externo. El tratamiento intrahospitalario pues habilita precisamente manejar heparina. La heparina, tenemos la heparina no fraccionada y la heparina fraccionada, ¿sale? Usualmente, se los voy a comentar porque bueno, es pregunta del examen y tienen que saberlo. La heparina no fraccionada, usualmente se manejan bolos de 30, se manejan bolos de 5,000 a 8,000 unidades de heparina no fraccionada en bolo inicial y deben de hacerse infusión de 1,000 unidades de heparina por hora. ¿Esto con qué objetivo? Para hacer que el TPT esté arriba de 2. ¿Sale? El tratamiento intrahospitalario tiene la ventaja precisamente de que el paciente debe de guardar el reposo, de no comprimir, hidratarlo muy bien, darle tratamiento también para el dolor. Utilizar analgésicos porque el paciente va a tener dolor. La clave del tratamiento, por mucho, independientemente del analgésico que consideremos, pues debe de ser la anticoagulación.
Tenemos la heparina no fraccionada, ya comentamos, y el objetivo es mantener un TPT por arriba de 2. Sin embargo, gracias a los nuevos tratamientos que existen, podemos manejar también heparinas fraccionadas. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues tenemos enoxaparina, de primer lugar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la que la enoxaparina debe ser 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, ¿sale? Entonces, si tenemos un paciente de 80 kilos de enoxaparina, podemos manejarle 80 miligramos subcutáneos. Estas son subcutáneas cada 12 horas. ¿Cómo actúa la heparina no fraccionada? Aumenta el efecto de la antitromina 3. Acuérdense de eso porque se los voy a preguntar en el examen. En cambio, la enoxaparina es básicamente un medicamento que bloquea el efecto del factor 10 activado. Aunque parecen iguales, no son iguales, ¿vale? La heparina actúa sobre la antitromina 3 y la heparina fraccionada sobre el factor 10 activado, así se llama, ¿sale? ¿Cuál es la ventaja de usar una contra la otra? Pues obviamente tenemos la ventaja de que no necesitamos estar monitorizando el TPT, es más estable la dosis de la enoxaparina y precisamente confiere menos riesgo de que hagamos una intoxicación por la heparina y un sangrado importante. La enoxaparina, la dalteparina también tenemos, hay muchas marcas, ¿sale? Son medicamentos muy nobles. Sin embargo, ¿qué son? Estrictamente, ¿qué es la heparina? ¿Alguien? ¿Qué es la heparina, doctores? Coagulante, ¿no? No sé, pero ¿a qué tipo de componente biológico es? Glicosaminoglicano. Es una proteína. Entonces, las proteínas, aunque sean externas, en el caso de los anticoagulantes, que pueden generar reacciones alérgicas, particularmente pueden causar trombocitopenia y pueden causar lo más peligroso, que es una púrpura trombocitopénica trombótica. También, ¿cómo se llama eso? Nos puede causar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar heparina no fraccionada y enoxaparina, dalteparina, cualquiera de estas heparinas no fraccionadas, porque generan anticuerpos y se pueden manifestar a través de trombocitopenia. Y si la trombocitopenia, es decir, las plaquetas bajas siguen bajando, pueden causarnos una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿sale? Eso es muy importante que lo tomemos en consideración, doctores, porque puede generar efectos paradójicos. Es anticoagulante, pero si produce una reacción alérgica puede causar más coágulos, ¿sale? Entonces vamos a tomarlo en consideración. La heparina y la heparina no fraccionada debe de mantenerse de 3 a 5 días. Ya dijimos, objetivo de la heparina no fraccionada, TPT arriba del 2, de 2 veces el nivel de base. Más o menos estamos hablando que el nivel de base de la mayoría de los laboratorios está en 25 segundos. Entonces debemos de mantener el tiempo parcial de tromboplastina arriba de 50 segundos, ¿vale? Esto puede generar hemorragias. Entonces es muy importante que cuando ustedes utilicen un medicamento anticoagulante, doctores, siempre que puedan, hagan un consentimiento informado. ¿Por qué? Si un paciente se talla la nariz muy fuerte, si estornuda muy fuerte, si se talla los dientes muy fuerte, si se cae de la cama, puede presentar una hemorragia importante. Entonces, es muy importante explicarle eso al paciente, doctores. Saber que todo medicamento anticoagulante se considera que es un tratamiento de riesgo,
que puede generar efectos alérgicos o bien efectos hemorrágicos. Un sangrado de tubo digestivo, un sangrado intraocular. Entonces, es muy importante explicarle eso al paciente, ¿sale? Después de 3 a 5 días de mantener la enoxaparina, la ratiparina, etcétera, o la heparina en infusión, debemos de manejarle antagonistas de la vitamina K. ¿Como cuáles? Pues podemos utilizar warfarina. ¿Qué otro conocen? ¿Qué otro conocen, doctores? ¿Qué otro coagulante oral conocen? ¿No? ¿Qué otro utilizamos? ¿Qué otro utilizamos, doctores? El Dabigatran. Ah, muy bien. ¿Ese es otro? Ajá. La misma aspirina se ocupa también como, bueno, el ácido acetil. Eso es. Muy bien. Cuando estamos hablando de trombosis venosa profunda, a cualquier nivel, debemos de considerar precisamente que tenemos que utilizar anticoagulantes. El dabigatran es otro anticoagulante que se está utilizando actualmente y que también es tomado, y tiene la ventaja de utilizarse cuando el paciente ha tenido trombocitopenia por uso anterior de heparina o de heparina no fraccionada. Puede ser una excelente opción, excelente. La warfarina es un antagonista de la vitamina K. Sin embargo, aquí sí se los comento, doctores, por el efecto fisiopatológico, a través de lo que se llama triada de Charcot, no serviría la aspirina. El ácido acetilsalicílico no sirve, solamente se utiliza para flebitis superficial, tromboflebitis superficial, o varices pélvicas, pero no tiene uso en trombosis venosa profunda. La triada de Charcot se refiere a los 3 fenómenos vasculares que pueden causar un coágulo, que es la estasis vascular, que es el daño vascular y que es la hipercoagulabilidad. Hablando precisamente de esto, considerar, por ejemplo, la obesidad favorece la hipercoagulabilidad y favorece la estasis. Las varices confieren daño vascular, estasis también. El tabaquismo confiere hipercoagulabilidad y también estasis. Los estrógenos pueden causar también hipercoagulabilidad. Entonces, la triada de Charcot se refiere a los factores que pueden hacer precisamente que se forme un trombo. Es la activación de los factores de la coagulación. Por lo tanto, los antiplaquetarios no sirven. Los antiplaquetarios sirven para bloquear el efecto de las plaquetas que forman un coágulo, pero ante la triada de Charcot, estos factores confieren también que se active la cascada de la coagulación. Por eso es que en la trombosis venosa profunda debe de anticoagularse. No se puede manejar ni clopidogrel, ni ácido acetilsalicílico, nada de eso, porque no es suficiente para ayudar al tratamiento. ¿Sale? Entonces utilizamos nosotros warfarina. La warfarina tiene objetivos precisamente, es un antagonista de la vitamina K y hace que el tiempo de protrombina deba de ser de 2.5 a 3. Ese es el objetivo. Cuando yo alcanzo el objetivo con la warfarina, básicamente suspendo la heparina no fraccionada o la heparina fraccionada. Entonces, un ejemplo. Si tengo un paciente con trombosis venosa profunda, pesa 40 kilos, le dejo enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso, serían 40 miligramos de enoxaparina subcutánea cada 12. Por ahí del tercer a quinto día empiezo la warfarina de 2.5 por arriba de lo normal a 3, ¿sale?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo alcanzo un TP con la warfarina de 2.5 a 3, suspendo la heparina y puedo dejar la warfarina de manera constante. ¿Cuánto tiempo voy a dejar la warfarina? Idealmente, debo de manejar la warfarina en promedio de unos 3 meses. Durante este tiempo, el paciente debe de saber que no debe de comer vegetales verdes, no debe de tallarse los dientes muy fuerte, debe evitar no picarse la nariz, debe de evitar totalmente cualquier situación que haga que se vaya a caer, que vaya a tener algún traumatismo, deportes de contacto, etcétera, ¿sale? Cirugía, etcétera, etcétera. Porque al estar anticoagulado, tiene más riesgo de que presente un sangrado importante e incluso puede ser hasta un sangrado mortal. Por eso les explicaba que cada vez que ustedes vayan a empezar un tratamiento de trombosis venosa profunda, no solamente le expliquen al paciente los riesgos, sino que les firmen un consentimiento informado para que ustedes se protejan en caso de que el paciente haga alguno de estos eventos, porque no les van a hacer caso. Esa es la realidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. ¿Qué otros medicamentos tenemos actualmente? Ahora vamos a hablar, esto es a nivel hospitalario. Ajá. Sin embargo, ¿qué beneficios tenemos actualmente y que antes no teníamos? Tenemos los nuevos anticoagulantes orales. Tenemos nuevos anticoagulantes orales que nos pueden ayudar para tratar de manera correcta la trombosis venosa profunda. Entonces, si el paciente lo vemos en la consulta externa, hay que decirle que guarde reposo, que no mueva la piernita o el brazo, que no se ponga nada alrededor que pueda comprimir, y podemos utilizar inhibidores del factor 10 activado como el rivaroxaban, apixaban. Ajá. La ventaja que tienen es que son tomados y no requieren vigilancia. No afectan el TP, no afectan el TPT, solamente alteran lo que es el factor 10 activado. Se puede solicitar, por ejemplo, hacerles, bueno, eso se lo digo en algunos lugares como siglo XXI, 20 de noviembre, nutrición, que son estudios ya muy especializados. Si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, si el paciente tiene baja masa muscular, desnutrición, etcétera, niveles de factor 10 activado para que nos aseguremos que no vaya a estar súper anticoagulado. El rivaroxaban, por ejemplo, pues tenemos de 20 miligramos, el apixaban, tenemos de 5 miligramos, sería una al día, y el apixaban se puede manejar una cada 12 horas. Es muy interesante porque pues, podemos utilizarlo sin problemas. Idealmente deben de ser 3 meses. Y volver a realizar al mes otro ultrasonido Doppler, con el objetivo de ver que la vena que tuvo trombosis ya se haya recanalizado. Eso va a disminuir en general el edema de manera importante, va a hacer que el anticoagulante prácticamente ayude a que no se extienda más el coágulo que ya está formado en el sistema venoso. Y bueno, como les decía, pues control del dolor. ¿Sale? El rivaroxaban, 20 miligramos, se puede utilizar sin ningún problema de 3 a 6 meses. Y el apixaban de 5 miligramos cada 12 horas, también de 3 a 6 meses, dependiendo precisamente de varios factores. Cuando yo tengo un paciente con dolor en un miembro pélvico, tengo que hacerle el ultrasonido Doppler, que sería lo más recomendable. Es rápido, es lo más económico, no es invasivo y tampoco utiliza radiación ni medios de contraste. Entonces, hoy por hoy, el estudio ideal para evaluar la anatomía del sistema venoso central, bueno, del sistema venoso profundo, sería a través del Doppler. Y nosotros debemos de manejar un tratamiento para el dolor y anticoagulantes por 3 meses, ¿sale? Si después de este tiempo ya observamos que el paciente ya tiene recanalizada la vena
con el ultrasonido Doppler ya no hay dolor y ya no hay hinchazón, se puede suspender el anticoagulante, ¿sale? Sin embargo, como les explicaba hace rato, todo paciente que hace trombosis venosa profunda hay que estudiarlo, ¿sale? Hay que estudiar para ver que no vaya a tener cáncer o una trombofilia. Por ejemplo, en personas jóvenes debemos evaluar que no haya algunas anormalidades. Por ejemplo, hay pacientes, tanto hombres como mujeres, que pueden tener defecto de la titronina 3, pueden tener anticoagulante lúpico, obviamente, pues que tienen, pues lupus, ¿no? Pueden tener síndrome antifosfolípido, pueden tener deficiencia de proteína C, de proteína S. Estos pacientes, doctores, que tienen una trombofilia primaria, idealmente deben estar anticoagulados de por vida. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro protocolo de estudio, cuando un paciente hace trombosis, tenemos que evaluar si no tiene un tumor, si tiene varios de estos factores, pues tratarlos, quitar el tabaquismo, suspender los estrógenos, tratar correctamente la diabetes, mejorar y reducir la inmovilidad. Pero si el paciente, digamos, es una persona muy joven como ustedes, tenemos que hacerle una evaluación para determinar si mantiene trombofilia primaria, porque eso sugeriría que el tratamiento anticoagulante tiene que ser para toda la vida, ¿sale? Si la mujer que tiene una de estas enfermedades de la sangre se embaraza, hay que recomendarle que suspenda los anticoagulantes orales. Los antagonistas de la vitamina K son embriotóxicos y pueden causar malformaciones en los bebés. Estos, los antagonistas del factor X activado, no se sabe, pero no se recomienda su uso durante el embarazo. Entonces, cuando una mujer se embaraza y tiene una de estas trombofilias, idealmente debe estar anticoagulada con heparina o con heparina no fraccionada. ¿Cuánto tiempo? Durante todo el embarazo, dado que la heparina y la heparina no fraccionada no son ni embriotóxicas ni fetotóxicas. ¿Sale? Es muy importante que tomemos esto en consideración, doctores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doc. Sí, doc. Entonces, acuérdense, la triada de Virchow, no es de Charcot, ese fue error mío, es triada de Virchow. ¿Quién es Virchow? ¿Alguien sabe? El doctor Virchow es el primer médico que desarrolló la medicina interna. Se puede considerar que él fue uno de los padres de la medicina interna porque se encargó, al evaluar a los pacientes, de estudiar fenómenos internos que pudieran explicar las enfermedades y determinó varios síndromes, varios signos, y dentro de ellos está la triada de Virchow: estasis venosa, daño vascular e hipercoagulabilidad como factores predominantes que explican por qué estas enfermedades pueden causar una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar. Triada de Virchow, acuérdense, es estasis venosa, daño vascular e hipercoagulabilidad. Ahora, vamos muy bien. Si nosotros detectamos que el paciente tiene una trombosis venosa profunda, hacemos una evaluación de los factores, pues vamos a evitar que desarrolle tromboembolia pulmonar. Pero ¿qué tal si ese paciente está con nosotros en el hospital y obviamente después de un tiempo de estar hospitalizado empieza a desarrollar tromboembolia o en su casa desarrolla tromboembolia? Los datos clínicos característicos, bueno, va a haber tos seca, va a haber disnea de aparición súbita, va a haber palpitaciones, puede haber hemoptoicos, puede haber fiebre y puede haber broncoespasmo. Muchos pacientes, bajando de la
alguno o varios de estos datos. Es por eso muy importante que tengamos la alta certeza o sospecha clínica, porque si es un paciente obeso, con una enfermedad varicosa importante de miembros pélvicos, fuman, utilizan estrógenos conjugados, tienen alteraciones de la movilidad por algún motivo, o si han estado hospitalizados, usualmente más de 48 horas en el hospital, hay que considerar que toda vez que empiezan con dolor precordial, tos, disnea, hemoptoicos, palpitaciones, fiebres o broncoespasmo, hay que considerar que no tengan tromboembolia pulmonar. Aquí el protocolo de estudio es parecido. Tenemos que hacer objetivamente un estudio de las piernas, hacer un Doppler venoso definitivamente, y aquí vamos a utilizar otras herramientas. Por ejemplo, vamos a utilizar el dímero D. El dímero D es un marcador, ya lo hablamos en su momento, básicamente es una fracción que queda tras la ruptura del fibrinógeno. Entonces, lo que rompe el fibrinógeno, pues es precisamente la producción de un coágulo. Un dímero D, usualmente arriba de 1000, es altamente sugerente de un proceso de tromboembolia, ¿sale? Sin embargo, puede ser una trombosis venosa profunda o puede ser una tromboembolia pulmonar. Si el paciente ya tiene estos síntomas, hay que pensar que sea tromboembolia pulmonar. El primer estudio, como siempre, comentamos un ultrasonido Doppler y un dímero D. Además de esto, troponina I, y también debemos de considerar lo que es el péptido auricular natriurético tipo B, ¿sale? Si estos están elevados, junto con un índice de Well intermedio alto y la presencia de un coágulo demostrado por ultrasonido, estos síntomas son altamente sospechosos de una tromboembolia pulmonar. Usualmente, la radiografía pulmonar puede ser casi normal o normal al momento de presentar una tromboembolia. Hay algo que se llama signo de Westermann, que es, básicamente, recordemos, los vasos sanguíneos se van distribuyendo en la arteria pulmonar, ¿no? Debe haber vasos sanguíneos que suban, unos que se queden en medio y otros que bajen. El signo de Westermann es la presencia de una radiolucidez local. Es decir, un sitio donde vemos que el vaso sanguíneo va y se corta y de repente o este vaso ya no se ve o también desaparece. Lo llegamos a ver desgraciadamente a veces en un 20% de los pacientes que tienen tromboembolismo. Westermann, ¿sale? Es pérdida súbita de los vasos sanguíneos con una radiolucidez, es decir, se va a ver muy, muy negro cerca de unos vasos sanguíneos que están cortados. Ese dato puede sugerirnos un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, también puede haber otros datos de tromboembolismo pulmonar. Ejemplo, puede haber derrame pleural, ¿se acuerdan? El derrame pleural puede haber una ligera joroba en la pleura del lado afectado, que nos podría hablar de un infarto pulmonar. Puede haber crecimiento de cavidades derechas, incluso podemos solicitar un ecocardiograma donde se visualice que el ventrículo derecho está trabajando inadecuadamente. Idealmente, el estudio de elección por hoy es la tomografía, la angiotomografía. La angiotomografía requiere que se utilice un medio de contraste que usualmente es tóxico. Si el paciente tiene una buena función renal, hay que hacerle la angiotomografía para evaluar cómo está el calibre y el trayecto de las arterias pulmonares y determinar si hay un coágulo dentro de ellas. Si el coágulo se encuentra dentro de ellas, eso confirma precisamente que el paciente tiene tromboembolia pulmonar. Entonces, hoy por hoy, es el estudio de elección, la angiotomografía. Pero acuérdense, necesitamos medios de contraste. Si el paciente es alérgico al medio de contraste o tiene insuficiencia renal, tendríamos que pensar en otros estudios. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Ok.
Sí, doctor. Los datos clínicos, estos fueron los síntomas, ¿no? Los datos clínicos que me sugerirían que un paciente tiene tromboembolia pulmonar, pues puede ser taquicardia, puede haber hipoxia, o sea, una saturación baja de oxígeno, puede haber sibilancias localizadas, puede haber un cuarto o un tercer ruido cardíacos. Ajá. Puede haber incluso choque cardiogénico. Si el paciente tiene el Doppler positivo, dímero D positivo y un péptido auricular natriurético tipo B positivo, es altamente sugerente de una tromboembolia pulmonar y tenemos que hacerle la angiotomografía. Si el paciente tiene choque cardiogénico, el tratamiento tiene que ser embolectomía o lo mismo que en el infarto agudo del miocardio, trombólisis. ¿Sale? Si estamos en un lugar donde no tenemos cirujano de tórax o cardiocirujano, lo más recomendable es hacerle una trombólisis, puede ser con estreptoquinasa o con TPA, ¿sale? Es muy importante que lo tomemos en consideración porque eso le puede salvar la vida al paciente, considerando que después de eso se tiene que enviar a una unidad donde haya cateterismo cardíaco y se pueda realizar una embolectomía, ¿sale? Si hay cirujano de tórax, se tiene que hacer la embolectomía a corazón abierto. Si no, se manda a una unidad de cateterismo para que la embolectomía se haga a través de cateterismo. ¿Sale? Eso es muy importante tomar en consideración. A estos pacientes hay que ponerles oxígeno, hay que darles morfina para reducir el dolor y hay que empezarles el anticoagulante. Si no tiene choque cardiogénico, el anticoagulante a dosis plena puede ser enoxaparina, puede ser heparina no fraccionada, o podemos empezar incluso con rivaroxaban o con apixaban. Hay que darles la dosis tope. Darles oxígeno, controlarles el dolor y llevarles vigilancia. Conforme el coágulo se va haciendo chiquito, el paciente va mejorando. Y hay que estarle haciendo varias angiotomografías de control para asegurarnos que el coágulo se vaya haciendo pequeño hasta que desaparezca. El pronóstico puede ser muy grave porque si hacen choque cardiogénico, la mortalidad es arriba del 70%. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un alto índice de sospecha cuando hay trombosis venosa profunda y lo más importante, no dejar que avance a la tromboembolia pulmonar. ¿Cómo? Pues ya lo habíamos comentado. Hacer que la extremidad esté en reposo, que no hagan ejercicios importantes de ese lado, no comprimir el vaso sanguíneo afectado, controlar el dolor, mantener bien hidratado al paciente y empezar la anticoagulación. Sin embargo, como les decía, en el hospital, bajando de un avión, bajando de un autobús después de un largo viaje, algunos pacientes pueden presentar dolor torácico, tos con hemoptóricos, fiebre ligera, y por lo tanto hay que tener un alto índice de sospecha. La presencia de una jorobita puede ser un indicador cuando es muy periférico de un infarto pulmonar. El signo de Westermarck es muy importante, pero desgraciadamente se encuentra en menos del 20% de los casos. Y a veces pequeños derrames pleurales unilaterales pueden sugerir en una placa de tórax simple que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. El Doppler, hoy por hoy, es el mejor estudio para evaluar que efectivamente hay un coágulo por ahí en alguna de las venas, y la angiotomografía nos ayudaría a determinar si el coágulo está presente. Si es así, se hace lo mismo, el paciente tiene que guardar reposo, se da oxigenoterapia, se da control del dolor para la morfina y para reducir la disnea, y se tiene que anticoagular de 3 a 4 meses. Si el paciente tiene una trombofilia primaria como déficit de tritrombina 3, si tiene anticoagulante lúpico, si tiene un síndrome de antifosfolípidos, si tiene deficiencia de factor C o S, tienen que estar anticoagulados de por vida.
La presencia de una tromboembolia pulmonar o de trombosis venosas profundas recurrentes en un hombre o mujer jóvenes nos debe de hacer pensar que tenemos que iniciar un protocolo de estudio para determinar si no tiene alguno de estos factores que meriten anticoagulación, ¿sale? A veces, la primera manifestación de una trombofilia en una persona, hombre o mujer joven, puede ser abortos recurrentes en una mujer o simplemente, tanto en el hombre como en la mujer, episodios recurrentes de trombosis venosa profunda sin causa aparente. Entonces, es por eso que debemos de tener un alto índice de sospecha, doctores, y empezar el tratamiento lo más pronto posible. Estos pacientes que desarrollan tromboembolia pulmonar, acuérdense, es muy importante tratar de determinar que necesitan oxígeno, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, depende mucho de qué tan alterada esté la circulación pulmonar, ¿sale? Si el paciente es alérgico al medio de contraste o tiene función renal alterada, pues lo mejor sería hacerle un estudio de gammagrafía perfusorio y ventilatorio. Sobre todo, acuérdense, aquellos pacientes que tienen un índice de Wells intermedio alto, lo ideal, si está contraindicado el medio de contraste, pues podría ser un hemagrama ventilatorio perfusorio, donde las alteraciones de la perfusión en sitios de ventilación anormal sugiere que no hay una buena irrigación porque se formaron coágulos, ¿sale? Ante todo choque cardiogénico, se debe de utilizar trombólisis en primera instancia con TPA o estreptoquinasa, y si es posible, si el paciente está inestable, hacer a través del cateterismo una embolectomía. Si estamos en un centro de tercer nivel, la embolectomía puede ser a través de una cirugía de corazón abierto. Y si no, tenemos que manejar oxígeno, hidratación, morfina y manejarles anticoagulantes de 3 a 6 meses. Evitar que el paciente evolucione a choque cardiogénico. Usualmente es cuando todo un tronco de la arteria pulmonar está con un coágulo. Podemos llegar a ver en la angiotomografía un defecto de llenado muy franco en la tomografía, y dependiendo el sitio donde se encuentre, puede afectar una zona periférica o una zona central. El tratamiento tiene que manejarse en base al estado clínico del paciente. ¿Sale? Hasta aquí, doctores, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, reclamos. Yo tengo una duda Adelante, doctora. respecto a la trombosis venosa profunda. Hizo mucho hincapié en que parte del tratamiento es el reposo. Ajá. ¿Por qué? O sea, si el padecimiento puede ocurrir en pacientes que permanecen mucho tiempo en una sola posición, ¿por qué el reposo forma parte o una parte tan importante del tratamiento? Exactamente. Precisamente para evitar que el trombo, doctora, que esté, digamos, en una pierna, digamos, en la pierna o en el muslo, vaya a romperse por la presión de la actividad física y genere una tromboembolia pulmonar. Era lo que les decía. Hay muchos pacientes que bajando del avión, durante esas 8 horas que se llevan en un viaje de estos transatlánticos, están sentados. Empiezan a tener calambres o dolor o hinchazón de una pierna, ya se forma el coágulo. Y al levantarse para bajar del avión, presentan súbitamente tos, dolor torácico opresivo súper intenso. A veces pueden incluso tener hasta cianosis. Es decir, al momento de que se levantaron, al ejercer presión con los primeros pasos, ese coágulo que estaba confinado a la pierna se desprende y se atora en la circulación venosa. Por eso es muy importante que el paciente guarde reposo, que esté bien hidratado y que esté anticoagulado cuando tiene la trombosis venosa profunda, para impedir que ese coágulo vaya a desprenderse o soltarse y vaya a causar un émbolo hacia la circulación pulmonar. Ah, ok. Sí, gracias, ya quedó más claro. Muy bien, doctora. Sí, ya saben, con toda confianza pueden preguntar, ¿eh? ¿Qué más? Otra duda, otra pregunta, con toda confianza. Acuérdense, ya tenemos la angiotomografía y el Doppler venoso. Son excelentes estudios para hacer una buena evaluación.
Ahorita con el COVID-19, los pacientes que hacen COVID grave y COVID crítico, desgraciadamente pueden hacer trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Estos pacientes se tienen que estudiar igual. Hay que tener un alto índice de sospecha. Por ejemplo, si el paciente con COVID va mejorando después de algunos días y de repente de la nada empieza a tener taquicardia, empieza a tener saturación de oxígeno baja, sin causa aparente, aguas. Hay que hacerle idealmente una angiotomografía porque puede ser que ya haya desarrollado tromboembolia pulmonar. Estos eventos tromboembólicos son muy frecuentes en el paciente con COVID-19 porque, pues, desgraciadamente, lleva los mismos factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedad varicosa, inmovilidad, pues obviamente no se pueden mover porque les falta el aire, y hospitalizaciones usualmente mayores de 48 horas hacen que los sujetos que tengan COVID hagan tromboembolia pulmonar más fácilmente, doctores. Y no solamente episodios de tromboembolismo pulmonar, sino también trombosis de las venas del sistema nervioso central, pueden hacer trombosis a cualquier otro nivel. Por eso es muy importante que les hagan una evaluación adecuada. ¿Sale? Ok. Acuérdense, tienen que ser de 3 a 6 meses de anticoagulación. Durante esos 3 a 6 meses de anticoagulación, el paciente tiene que evitar deportes de contacto, caídas o cualquier situación que pueda hacer que se caiga o que se vaya a fracturar o que se le vaya a romper algo. Es muy importante que eso siempre se les explique a los pacientes, porque si no, pues prácticamente lo que siempre hacen, ¿no? Nos desobedecen y desgraciadamente pues terminan haciendo cosas indebidas, se lastiman, se fracturan, y pueden hacer hematomas terribles o incluso pueden llegar a perder la vida por el sangrado tan importante que pueden desarrollar. Entonces, por eso les comentaba, hay que tener un alto índice de sospecha. Ahora, en base a lo que hemos comentado hasta ahorita, es un gran imitador. ¿Por qué? Porque se puede parecer a la neumonía, se puede parecer al asma, se puede parecer al COVID, se puede parecer a qué otra cosa. Puede causar derrame pleural. Entonces, si se fijan, la tromboembolia pulmonar es un gran imitador de otras enfermedades, ¿sale? Esa es la realidad, doctores. Lo que quiero que recuerden y que se lleven es eso, es un imitador. Entonces, el hecho de tener un alto índice de sospecha nos confiere, con nosotros como clínicos, la posibilidad de hacer una evaluación correcta del paciente y que no se muera por tromboembolia pulmonar, ¿sale? Okay. Incluso, doctor, ajá. En una paciente que ya está diagnosticada con esta enfermedad y que salga embarazada, también el embarazo viene siendo un riesgo, ¿no? Porque por lo mismo de que usted mencionó la inflamación de las piernas, ¿no? El edema, y las pacientes embarazadas lo presentan. Exactamente. Okay. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la conducta a seguir? Si la mujer está embarazada y presenta datos de trombosis venosa profunda o tromboembolismo, se tiene que manejar anticoagulación igual, medicamentos para el dolor y oxigenoterapia hasta que termine el embarazo. Ok. Y acuérdense, solamente las heparinas no fraccionadas y las heparinas fraccionadas están permitidas durante el embarazo. Los anticoagulantes tipo antagonistas de vitamina K están contraindicados porque son embriotóxicos y fetotóxicos. Y de los otros medicamentos que son los antagonistas del factor 10 activado, no se sabe su efecto durante el embarazo y por lo tanto no se recomienda porque son medicamentos muy nuevos. Entonces, finalmente, sí llega a pasar, doctores, sí llega a pasar en las unidades de terapia intensiva que suben mujeres jóvenes que por el embarazo, si subieron mucho de peso, si han estado mucho tiempo inactivas, si han estado deshidratadas, si ya tienen varices de manera precoz, pueden hacer tromboembolia pulmonar, claro que sí. Por eso
es muy recomendable siempre hacer una evaluación de las pacientes embarazadas, y ante la sospecha hay que hacerles un ultrasonido Doppler de miembros pélvicos, y de ser así, pues empezarle la anticoagulación. Anticoagulación, control de dolor y reposo. Se considera que toda paciente embarazada con una trombosis venosa profunda se considera que es un embarazo de alto riesgo, y por lo tanto hay que manejarlo en conjunto con el ginecólogo y llevar a cabo la anticoagulación. ¿Sale? Oiga, Doc, una pregunta. ¿El Adelante. electrocardiograma toma relevancia en el diagnóstico de esta enfermedad? Normalmente no, doctora, por lo siguiente. Hay datos de hipertensión, de crecimiento de ventrículo derecho o de hipertensión arterial pulmonar, que es el S1, una S profunda en D1, Q3 y S3, es decir, la presencia de una Q profunda en D3 y una T invertida en D3. Esos son datos de hipertrofia ventricular derecha. Sin embargo, también este patrón se llama patrón de McGinn-White, y solamente se observa en un 15% de los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. El dato más constante en un electrocardiograma es nada más taquicardia sinusal. Esa es la realidad. No es útil el electrocardiograma más que para descartar otras enfermedades que pueden causar tos y disnea, o dolor precordial, como el mismo infarto agudo del miocardio. Pero en sí, para tromboembolia pulmonar realmente no nos sirve. Si tenemos un electro ahorita, digamos, cuando llegó el paciente, y a las 72 horas tenemos un electro que presenta un dato, un síndrome de McGinn-White, ahí sí nos puede ayudar, pero solamente como sospecha, no es diagnóstico de nada. Ah, bueno, muchas gracias. El diagnóstico, acuérdense, tendría que ser una tomografía, una angiotomografía, ¿sale? Con medio de contraste. Hoy por hoy es el mejor estudio para evaluar si hay un coágulo allí, ¿sale? Y muchos pacientes pueden hacer hipertensión arterial pulmonar secundaria a mayor tamaño del coágulo que tengan, o finalmente pueden hacer corazón pulmonar. La clave de hoy, por mucho, definitivamente, sería si se detecta que un paciente tiene tromboembolia pulmonar, oxigenoterapia, control del dolor, les va a doler el precordio, hay que manejarles morfínicos de preferencia y utilizar anticoagulantes durante 3 a 6 meses, ¿sale? Si son coágulos de repetición, se recomienda colocar un filtro de vena cava. Si es primer evento, se vigila de 3 a 6 meses y se suspende el anticoagulante y el oxígeno conforme el paciente vaya mejorando. Si han sido múltiples eventos o son personas muy jóvenes, usualmente menores de 25 años, o que han tenido más allá de 2 eventos, o mujeres que han tenido abortos espontáneos, aguas, hay que considerar que es una trombofilia primaria, y por lo tanto, antes de suspender el anticoagulante, tendría que verlo algún internista o un hematólogo para hacer el protocolo de estudio necesario para descartar si no tiene una trombofilia primaria, y así evitar suspender el anticoagulante y que venga una tromboembolía masiva, que es cuando afecta todo el tronco de la arteria pulmonar, o que vaya a haber otros eventos catastróficos de trombosis, por ejemplo, trombosis venosa de las venas, trombosis sagital, trombosis de las venas de la retina, trombosis de las coronarias, que puede llegar a pasar en los pacientes que tienen este tipo de trombofilias, ¿sale? Sí. ¿Otras dudas, doctores? Con toda confianza, dudas, preguntas. Adelante, adelante. Creo que ya. Acuérdense, les voy a preguntar. Hoy por hoy, el estudio que más aporta al diagnóstico de tromboembolia pulmonar es por mucho la angiotomografía. Sin embargo, en algunos casos puede estar indicado hacer un cateterismo. La angiografía por cateterismo es el estudio de elección cuando los otros estudios salen dudosos y nosotros seguimos teniendo el índice de sospecha alto,
Realmente el estándar de oro de la tromboembolia pulmonar sería el cateterismo o angiotomografía por cateterismo. Desgraciadamente, utilizan medio de contraste que puede dañar los riñones y finalmente puede ser tóxico en el caso de las mujeres embarazadas. Pero así, si yo les tengo que decir, el estudio ideal sería la angiografía por cateterismo. Nos ayuda tanto para diagnóstico, para evaluación e incluso para tratamiento, porque se puede llevar a cabo una trombólisis in situ o incluso una embolectomía a través del mismo cateterismo. Y con eso se puede curar la tromboembolia pulmonar. Pero, les digo, depende del lugar donde estén. Todos los hospitales de tercer nivel deberían de contar con un servicio de cirugía de tórax o de radiología intervencionista, porque la tromboembolia pulmonar puede ser altamente mortal. Entonces, como decimos, a más tiempo de hospitalización y de movilidad y otros factores de riesgo, más probabilidad de que un paciente haga una tromboembolia, pues obviamente a tercer nivel, lo más recomendable sería eso, dar un tratamiento multidisciplinario para que el paciente se cure y que no quede con secuelas, ¿sale? Sale. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Preguntas, comentarios, reclamos? Con todo gusto, díganme. No. ¿No? Entonces, No, doc, gracias. ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, le comentaba a su jefa de grupo, a la doctora Brenda, que yo creo que nos vamos a ver para el examen de este viernes en 8. ¿Ok? Sería viernes 29, tengo entendido. ¿Estamos correctos? Sí. Ese día hago el examen final, como ya lo hemos venido haciendo anteriormente. Y pues bueno, no creo, pero si alguien quisiera subir su calificación a través de extraordinario, pues me avisan en cuanto yo suba las calificaciones ese día, ¿sale? El doctor Toledo les va a dar el tema de COVID, severo y crítico. Ya les mandé un artículo nuevo y también nos va a hablar de lo que es el SAUS, incluyendo lo que es el corazón pulmonar crónico. El SAUS es, yo creo que de las causas más comunes de corazón pulmonar, es decir, insuficiencia cardíaca derecha, y desgraciadamente está asociado a otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, ya les mandé también un artículo respecto a eso. Hay que leer el tema de insuficiencia cardíaca derecha que viene en el Harrison, y pues tienen prácticamente una semana para ir preparando. Las clases que quedan, pues ya prácticamente serían las que va a dar el doctor Toledo, y el examen sería el 29 de enero. Se los vamos a hacer con el mismo formato y todo, y pues yo creo que les tiene que ir bien, doctores, ¿sale? Entonces ya no nos volveríamos a ver. Si hacemos el extraordinario, sí. Si no, pues ya no. De todas maneras, acuérdense, yo los voy a ver, les voy a vigilar el examen el 29. Yo voy a estar disponible, les mando el examen, vamos a estar presentes a través igual de aquí de Zoom. Si tienen alguna duda respecto al examen, y conforme vayan terminando, voy a irlos calificando para subir lo más pronto posible las calificaciones a la plataforma. Y en ese inter, pues me pueden preguntar y los voy a seguir viendo. Si alguno de ustedes desea subir calificación en el extraordinario, pues me lo dicen con toda confianza. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo Sí, es? pero yo los veo el viernes. Gracias. Yo los veo el viernes, ¿sale? ¿Cómo hace sus extraordinarios, doc? Pues normalmente, doctora, el extraordinario que ya tengo hecho es son pues, prácticamente como los exámenes que ya hemos venido realizando. Algunas preguntas son en base a las radiografías, los datos más importantes de la radiografía que hemos estado platicando, y pues muchas preguntas clínicas, muchos datos clínicos, ¿sale? Bueno, gracias. Entonces, tenemos tiempo, doctores. Me dijo el doctor Toledo que íbamos a ver esos últimos temas el viernes. Si tienen dudas en el Inter, preguntas, etcétera, pueden mandarme mensaje con toda confianza. Ya saben que estoy disponible para ustedes. Y si no, nos vemos de este viernes que viene en 8 para hacer el examen final, que sería el tercer parcial.
Y Bien, doctor, doctor. perfecto. Muy bien, doctores. Entonces así le hacemos, estamos en contacto, ¿sale? Sale. Muchas gracias. Pues muerten rico, estamos en contacto, ya saben que estoy a sus órdenes. Me da gusto saludarlos y nos vemos de este viernes en 8, ¿sale? Vale. Dale, doc, muchas gracias. Dale, doc, gracias. Estudien, Buen día, leer los bye. artículos que les mandé, Sí. revisen las clases que hemos dado y acuérdense, si tienen dudas en el Inter, con toda confianza, ¿sale? Dale, gracias. Muchísimas gracias. Descansen, hasta luego. Igual, bye. Hasta luego, Bye, doc. Bye. gracias.